en Mateo capítulo 14. Mateo 14, versículo 22. Dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Esta es otra tormenta a la cual se enfrentan los discípulos, y parece que la vida está llena de tormentas. No sé si usted ha vivido una época de tormentas, donde viene una tormenta a su vida. Usted piensa que la ha superado y viene otra tormenta y otra tormenta y otra tormenta, y usted dice: ¿qué pasa? ¿Dónde está Dios? ¿O dónde está su poder? ¿O por qué me está pasando esto? Déjeme decirle por qué le está pasando esto. Le está pasando porque está vivo. Le está pasando porque así es la vida. Todos atravesamos de alguna u otra manera tormentas. Tormentas más fuertes, tormentas no tan duraderas, pero todos atravesamos tormentas. Ahora, si usted va a la Biblia, Jesús nunca prometió una vida exenta de tormentas. No hay ningún pasaje donde diga que usted, por el hecho de ser creyente, usted no va a afrontar tormentas. Eso no promete la Biblia, no promete Jesús. Pero escuche, lo que sí nos promete es que nosotros podemos vivir confiados en medio de la tormenta. No promete que no va a haber tormentas, promete que Él va a estar con nosotros cuando atravesemos la tormenta. Y lo que es más importante es que todo lo que Dios está haciendo en nuestra vida es para nuestro bien. Entonces, de alguna manera, el creyente, si se fija, es a prueba de tormentas. No sé si usted vino hoy muy débil, pero déjeme decirle que si usted es cristiano, Dios lo ha hecho o lo va a hacer a prueba de tormentas. A lo mejor ha venido hoy con una tormenta emocional. A lo mejor ha venido con una gran tormenta que es económica. A lo mejor usted tiene una tormenta familiar. Pero déjeme ver si le puedo explicar este pasaje y usted puede salir con una confianza mejor que con la que entró. Si usted se fija, la pregunta clave en la tormenta es: ¿dónde está su confianza? ¿Hay alguien aquí que está atravesando una tormenta el día de hoy? ¿Hay alguien aquí que diga una tras otra, parece que me golpea en la cara, no salgo de una cuando ya estoy en otra, o no puedo salir de esta tormenta?
Lo que yo le preguntaría es, ¿dónde está su confianza? No vivimos confiados porque no tenemos tormentas. Si usted piensa que la vida, usted vive confiadamente porque no está experimentando ninguna tormenta, no le bajes tanto tampoco, porque no está experimentando ninguna tormenta, pues en realidad no tiene confianza o no tiene fe, sino vivimos confiados porque lo tenemos a Él. Ahora, no puede tener confianza si no lo conoce a Él. Y conocerlo a Él es muy diferente a venir a la iglesia, a tener una Biblia, a orar de vez en cuando. Conocerlo a Él es conocer realmente lo que Él piensa, lo que Él hace y cómo es Él. Y en estos versículos que le acabo de leer, el Señor Jesús les da un curso intensivo a sus discípulos de cómo vivir confiadamente. En pocas horas, Él les enseña por qué tienen que confiar en Él. ¿Usted sabe por qué tiene que confiar en Él? Usted está atravesando una tormenta, a lo mejor el día de hoy, pero ¿sabe por qué tiene que confiar en Él? Muy sencillo, porque Él es Dios. Ahora eso suena sencillo, pero mire, déjeme mostrarle la historia ahora sí. Si me acompaña a Mateo 14, 22, dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de Él a la otra ribera, entre tanto que Él despedía a la multitud. ¿Se acuerda qué fue lo último con lo que se toparon los discípulos? Lo último que habían vivido con Jesús, que Jesús había alimentado a la multitud. Había sido capaz de alimentar 25,000 personas con 5 panes y 2 peces. ¿Se acuerda de eso? Y dice, por la historia que leemos en paralelo en Juan, dice que la gente se emocionó tanto del milagro, porque no solamente tenían un sanador, sino ahora tenían alguien que estaba multiplicando el alimento, y entonces lo querían tomar, apoderarse de él y nombrarlo su rey. Dijeron, este rey sí nos gusta. Este rey es el que va a acabar con el yugo romano, que va a acabar con nuestra pobreza, que nos va a dar una riqueza nacional, que nos va a hacer una potencia mundial. ¿Cómo no vamos a adorar a este rey? Y mire, dice que enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca mientras Él despedía a la multitud. Muchos de nosotros, ¿cuántas veces no nos enamoramos de la adulación de la gente? Si Jesús no tuviera claro su propósito, imagínese, la gente lo quería hacer rey. Él hubiera pensado, bueno, aquí son 25,000, mínimo 5,000 hombres, puedo hacer un mini ejército y puedo ir marchando hasta Jerusalén y puedo agregar adeptos a mi causa porque estoy haciendo milagros. Pero dice que Él despide a la multitud y lo más importante aquí es que hizo entrar a sus discípulos a la barca. Y esta palabra hizo en el griego significa obligar, forzar. Ahora, es interesante, ¿por qué? Porque esto quiere decir que los discípulos no querían entrar a la barca. Los discípulos dijeron, ¿pero por qué? Si la gente ya está en éxtasis, si la gente te está aclamando como rey, ¿no es lo que tú nos has ofrecido? ¿Un reino? Imagínese ahí Pedro, Juan, Mateo. ¿Qué fue lo que pensaron? Si Jesús lo hacen rey, seguramente yo seré regidor, seré diputado, tendré un puesto, seré el tesorero de la nación de Israel. De modo que ellos, cuando Jesús les dice, ellos no querían. A lo mejor pensemos mejor de ellos, y lo único que ellos no querían era separarse de su maestro. Ellos no estaban dispuestos a alejarse de él porque habían estado caminando aproximadamente 2 años con él y lo amaban y no querían separarse, pero Jesús los obliga
a entrar a la barca e ir a otra ribera. Ellos estaban en una parte de Betsaida, Julia se llama ese sector, y los hace ir de vuelta a Capernaum. Y este tramo es importante porque no son más de 3 kilómetros atravesando por ese río. Pero mire, él despide a la multitud, versículo 23, y dice, despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Esto nos habla de la relación que Jesús tenía con su Padre. A lo mejor, en su humanidad, esto representó una tentación como la que el diablo le hizo, ¿se acuerda? Si postrado me adorares, te daré todo el reino. Después de algo tan grande que había ocurrido en su ministerio, que había demostrado su poder, que 25,000 personas lo estaban aclamando, ¿sabe cuál era su prioridad siempre en toda la vida de Jesús? Su relación con su Padre. La relación que él tenía con su Padre. Y entonces él, despedida a la multitud, sube al monte a solas a orar. Solo déjeme decirle, este no es el tema, pero si Jesús se apartó para orar con su Padre, ¿usted cree que nosotros no tenemos necesidad de tomar un tiempo en privado y hablar con nuestro Padre? Si Jesús dedicó un tiempo de intimidad con Dios, nosotros tenemos mucho mayor necesidad que Él. Nosotros atravesamos tormentas, ¿y qué es lo primero que usted hace? Y ahorita creo que voy a darle la respuesta, pero mire, tal vez Jesús, porque lo dice el Evangelio, constantemente oró por sus discípulos. ¿Se acuerda cuando le dice a Pedro que el diablo lo ha pedido para zarandearlo? Cualquiera de nosotros diría, Jesús, pues si te ha pedido permiso para zarandearme, pues prohíbele, que no me toque, que yo nunca afronte problemas, que yo nunca atraviese tormentas. Pero él dice, he orado para que tu fe no falte. Ese es el secreto de la tormenta, que nuestra fe no falte. Y probablemente Jesús sabía lo que iba a pasar con los discípulos, a qué se iban a enfrentar. ¿Y sabe qué estaba haciendo en sus oraciones? Pidiendo por ellos. Y mire, el versículo 24 y dice, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Todo era muy divertido, todo era una emoción, todo era una aventura hace algunas horas, pero de repente en la vida de los discípulos viene la tormenta. Mi estimado, nosotros nunca estamos preparados para la tormenta. Nunca es un buen momento para una tormenta. ¿Se da cuenta? Siempre decimos, híjole, si esto me hubiera pasado en otro momento. ¿No es cierto? Viene la enfermedad y no avisa. Viene la enfermedad en medio de la escasez económica que a lo mejor usted tiene y dice, pero si esto me hubiera caído en un mejor momento. No hay un buen momento para una tormenta, no hay un buen momento para un problema, pero siempre están ahí. Y vino la tormenta sobre ellos. Y no era la primera tormenta que ocurría. Si usted regresa a Mateo 8, va a descubrir que ellos ya habían enfrentado una tormenta en su vida. Pero esta tormenta era muy diferente. Los problemas siempre van a regresar si usted está vivo.
Las tormentas siempre van a venir y van a venir en escenarios diferentes. Si usted va a Mateo 8, el escenario era que ellos habían ido con el maestro y el maestro, Jesús, estaba dormido en la barca. Entonces ellos empezaron a tener miedo porque la tormenta empezaba a azotar la barca de modo que la movía y ellos dijeron, perecemos, y despertaron al maestro. Ahora, esto es otro nivel. ¿Por qué es otro nivel? No porque estuvieran azotados más por las olas, sino porque ahora el maestro ni siquiera estaba en la barca. Cuando una prueba viene a nuestra vida, cuando un problema viene a nuestra vida, deberíamos de tener la humildad de decir, Señor, ¿qué necesito aprender de esta lección? La tormenta iba a venir sí o sí. El detalle era que si los discípulos habían aprendido a enfrentar la tormenta. Si usted es de las personas que hoy ha venido, que recurrentemente enfrenta la misma tormenta, la pregunta es, ¿usted ha aprendido a llevar esa tormenta? ¿Usted ha aprendido lo que Dios le quiere enseñar a través de esa tormenta? Por el Evangelio, por los otros evangelios, sabemos que ellos estaban a 25 estadios, porque ellos medían por estadios, si ha leído la Biblia, habla de estadios, y esto era aproximadamente 5 kilómetros de la orilla de donde habían salido. Ahora, ¿recuerda lo primero que le dije? ¿A qué distancia estaba una orilla de otra? A 3 kilómetros máximo. ¿Y por qué ahora estaban a 5 kilómetros de distancia? Porque probablemente en medio del camino las olas fueron tan fuertes, el viento fue tan fuerte, la tormenta los empujó hasta el mar. Y ahora ellos no solamente se encontraban sin su maestro, sino se encontraban en medio del mar, lejos de su destino, más lejos que de lo que habían comenzado. Ahora, cualquiera de nosotros, esto le desesperaría o lo llenaría de desilusión. Imagínese estar en esa escena. No estaban en un barco de metal, estaban en una barca de madera. Imagínese escuchar la madera tronar por lo fuerte que es el viento o por las olas. Imagínese que usted empieza a ver que el agua se le empieza a meter a la barca. Imagínese que usted siente cómo el aire y el agua golpean su cara constantemente y no lo dejan ni ver claramente. ¿Cuántos el día de hoy se sienten así? ¿O cuántos han enfrentado una tormenta así? Que sientes que no vas a salir de eso. Yo creo que todos, de alguna manera, hemos pasado por esa clase de tormentas. Los discípulos aquí se encontraban confundidos, desilusionados, porque, ¿saben? Normalmente decimos a la gente, estás en ese problema porque ¿qué? Porque tú te metiste ahí, por tus decisiones, por tus malas decisiones. Déjeme decirle, a veces no. Los discípulos se encontraban en una tormenta no por sus malas decisiones. ¿Por qué se encontraban ahí? ¿Por qué se encontraban sufriendo? ¿Por qué se encontraban en un estado de desesperación? Porque ellos habían obedecido a su maestro. Yo le dije que Jesús nunca promete una vida exenta de tormentas.
pero sí nos dice que todo lo que hace es para nuestro bien. Mire, yo quiero imaginarme la frustración que ellos sentían en ese momento. Estar ahí y no saber por qué estás ahí. Estar ahí y no saber cómo vas a salir de ahí. Sabe que los otros evangelios nos dicen que ellos remaron y remaron hasta el cansancio. Ellos remaron hasta que sus fuerzas no les dieron más. Esto lo dice Marcos en el capítulo 6. Ahora, ¿dónde estaba la confianza de los discípulos? ¿Qué nos dice el hecho de que remaran y remaran hasta que se cansaron? ¿Dónde estaba su confianza? En sus fuerzas. En sus fuerzas. Mire, conocían tan poco acerca de Jesús que la única solución que encontraron a su tormenta, a su problema, fue cansarse en tratar de remar y remar. ¿Y se acuerda cómo venía el viento? En contra. No sé si alguien ha estado en una navegación donde tiene el viento en contra, pero ¿cuántos han caminado o corrido con el viento en contra? Digo, yo que soy flaquito, sé de qué les estoy hablando. Y cuando empiezas a caminar contra el viento, sientes que no avanzas y empiezas a hacer más fuerza y sientes que en cualquier momento vas a salir volando. Es más difícil, ¿no es cierto? Ahora, estos hombres habían venido de tantos milagros, acababan de venir de un milagro que sorprendió a todos y nunca se detuvieron en la barca a hacer lo mismo que su Señor. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Orar. Nunca se detuvieron a pensar en medio del problema, si Jesús nos mandó aquí, Él nos va a sacar de aquí. ¿Por qué no recordaron la primera tormenta? ¿Por qué no recordaron que ya habían pasado por esa tormenta o por una similar y que Jesús, con autoridad, había reprendido la tormenta y había cesado? Si Jesús los había sacado de la primera tormenta, ¿no era capaz de sacarlos de esta segunda tormenta? Mi estimado, cuando usted enfrenta los problemas en su vida, ¿recuerda de todos los problemas que Dios lo ha sacado? ¿O lo único que piensa es cómo voy a salir de aquí? Y está tan afanado, peleando y luchando en sus fuerzas, cansándose, agotándose, sin ni siquiera voltear a ver al que es su Salvador. ¿Cómo afronta sus tormentas? ¿Cómo está afrontando los problemas hoy en día? Dice el versículo 25, mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Fíjense en el detalle. Nos dice la hora en la que probablemente Jesús acudió a su rescate. ¿Usted cree que Jesús no sabía por lo que estaban pasando los discípulos? Sí sabía. Jesús sabe exactamente por lo que usted está pasando, por la tormenta que está atravesando. Aparentemente ellos, si se empezaba a hacer de noche, salieron en la primera vigilia, que es de 6 a 9 de la noche, segunda vigilia de 9 a 12, tercera vigilia de 12 a 3 y cuarta vigilia de 3 a 6 de la madrugada. Y esta es la hora en la que Jesús regresa con ellos en medio de la tormenta. ¿Sabe cuántas horas habían pasado donde ellos estaban perdidos, se encontraban desamparados? Aparentemente
aproximadamente 7 horas. 7 horas luchando. ¿Por qué Jesús no pudo venir antes? ¿Por qué Jesús no llegó inmediatamente en cuando empezaron los primeros vientos? Jesús no se apareció y calmó la tormenta. Porque esta era una lección para sus discípulos. Porque Jesús estaba probando dónde está su fe. ¿Sabe por qué? Porque un día no lo iban a tener ahí físicamente, pero lo único que les iba a quedar era lo más importante, la fe en ellos, la fe en Cristo, perdón. Nosotros quisiéramos tener a Jesús aquí al lado, a Jesús aquí viéndolo, tocándolo, pero lo más importante que nos enseña esta lección es que no es que Él esté físicamente aquí, sino que Él prometió que iba a estar con nosotros. ¿Cuándo? Siempre. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. Pero ¿sabe? En medio del rigor de la tormenta, se nos olvida todo. Como seres humanos hay tanta fragilidad en nosotros que cuando atravesamos la tormenta, la prueba, olvidamos todo lo que Jesús nos ha enseñado. ¿Sabe? Ellos deberían de saber los salmos, que era el himnario de Israel. ¿Y sabe cuántos salmos hablan de esperanza en medio de los problemas? ¿Cuántos se saben de aquí el Salmo 23? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y hay una parte en medio súper importante que dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Ellos se sabían perfectamente la Biblia, bueno, el Antiguo Testamento. Se sabían este salmo, que en medio del valle de sombra de muerte, Él estaría ahí con ellos. Y no solamente se lo sabían, sino Él les había dicho. Pero ¿sabe qué es lo más importante? Que aunque nosotros nos olvidamos en nuestros problemas de Dios, Él nunca se olvida de nosotros. Había una lección que aprender. Yo le dije que nuestra confianza está basada en quién es Él. Y lo que hizo Jesús fue darle las pruebas correctas de que Él era Dios. Él era Dios. Y miren, Cristo no se olvida de nosotros. Dice que Él deja las 99 ovejas por ir por la única que se le perdió. Y Él prueba en este versículo su deidad a través de su poder. En su confianza, en su fe, a través de demostrarles quién es Él. Y esto empieza a caminar, y es más, ni siquiera camina hacia la barca, sino camina junto a la barca. Y ellos lo primero que piensan en el versículo 26 es, y los discípulos viéndole andar sobre el agua se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. ¿Sabe? La tormenta no solamente nos desgasta, sino nubla nuestra perspectiva. Ellos entraron en pánico. ¿Por qué? Porque no conocían lo que estaban viendo, nunca habían visto eso. Nunca habían visto a alguien caminar sobre las aguas y lo primero que experimentan es un temor. ¿Por qué? Porque estaban siendo azotados sobre las aguas. La tormenta venía y encima, ahora la palabra fantasma en el griego es un espectro, algo imaginario, y ellos empiezan a decir, a lo mejor estamos locos.
A lo mejor estamos viendo una ilusión. Ahora, no es una ilusión porque todos están viendo lo mismo. Pero ¿sabe qué pudo más que su confianza o su fe en Jesús? Su miedo. Su miedo. Estaban totalmente dominados por sus emociones. Y el problema de cuando sus emociones lo dominan es que distorsionan la realidad. Cuando usted vive en emoción, usted está distorsionando la realidad. No somos, mire, antes de decirle eso, en la semana pusimos el follaje que usted ve aquí arriba. Nos subimos a poner la lona y todo. Y cuando estábamos a punto de subirnos a las escaleras y los andamios, resulta que los 3 varones que teníamos aquí, los 3 le teníamos pánico a las alturas. Lo descubrimos mientras íbamos subiendo el andamio. Y cuando estábamos ahí arriba, yo decía, Chihuahua, esto tiembla mucho. Dije, ¿está mal puesto o qué? Hasta que alguien me dijo, no es que tiembla mucho el andamio, son mis rodillas que están temblando. El miedo hacía que el andamio se moviera más y más y más y más. Y sabe, me pasó un efecto que yo creo que les pasó a los discípulos. Cuando yo empecé a ver el miedo en las otras personas, cuando yo empecé a ver el miedo que le tenían a las alturas, ¿sabe qué me invadió? El miedo a mí. Empecé a sentir una ansiedad. Y yo ni quería voltear a ver. Me había subido con un poco de miedo y ahora estaba a punto de entrar en pánico. Porque eso es lo que hacen nuestras emociones. Distorsionan completamente la realidad. Nos hacen ver el problema como un problema más grande que el que realmente tenemos. Nos hacen que no podamos ver a Jesús en nuestra vida, que no podamos ver su palabra en nuestra vida y que lo único que veamos sea oscuridad y golpe tras golpe del viento y del agua. Ahora, usted dice, el secreto entonces es controlar mis emociones. Leí algo que me gustó. No somos llamados a controlar nuestras emociones, somos llamados a dominar nuestros pensamientos. Si a usted le dijeron que usted puede dominar sus emociones, usted ni siquiera conoce las emociones. Ante una circunstancia, lo primero que le sale son emociones. ¿Por qué? Porque estamos vivos. No somos robots que estamos así cuadrados y que no sentimos nada. Las emociones salen a flote en cuanto tenemos un problema. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que la Biblia no nos llama a que nosotros controlemos la emoción, nos llama a tener dominio propio. Y eso es que usted controle los pensamientos que produce su emoción. Si usted no controla su mente, déjeme decirle, sus emociones lo van a controlar a usted. Si usted no logra controlar los pensamientos que vienen a su vida, ¿sabe cómo pude seguir ahí parado en el andamio? Porque empecé a controlar los pensamientos de miedo que venían a mi mente. No le digo, wow, es erudito. Pero ese es un ejemplo de que si nosotros nos vamos por la parte emocional, no dude que usted va a tener ansiedad en medio de sus problemas o tormentas, va a tener depresión en medio de las tormentas. ¿Por qué? Porque no logra que sus pensamientos sean dominados por la palabra de Dios. Lo que los discípulos tenían que recordar era la palabra de Dios, las palabras del Maestro. Y mire, aunque ellos no pudieron dominar sus emociones, lo más hermoso de todo
es que aunque Jesús estaba probando su fe, Él comprendió perfectamente su flaqueza. Y esta es la prueba que Jesús les dio. No solamente les mostró su poder caminando sobre el agua, les mostró que Él era Dios por el amor y misericordia que tenía de ellos. Estaban ahí en la tormenta y si se fijan, no la calmó inmediatamente. No llegó y se paró la tormenta, vea. Versículo 27 dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo, ten ánimo, yo soy, no temas. Y mi estimado, esta es la idea principal de la historia. Cuando Él vio su debilidad ante el problema, ante la tormenta, tuvo estas palabras para sus discípulos: ten ánimo. Esto significa ánimo, valentía o confianza. Y les dice, no teman, no teman. Ten valor, ten confianza, no temas. ¿Por qué no iban a temer? Esa es la idea. Yo soy. ¿Sabe qué significa eso? El yo soy. Ese es el nombre de Dios. Es el nombre que Dios eligió para mostrarse a su pueblo, para que su pueblo lo conociera. Es la palabra Jehová o Yahweh que encontramos en el hebreo y significa yo soy. Él les dice, tengan confianza, no teman. ¿Por qué? Porque yo soy Dios. El problema no son las tormentas que vienen a nuestra vida, el problema es que no conocemos a Dios. Y en medio de la tormenta, déjeme decirle, esta es la buena noticia, Él sigue siendo Dios. Así para usted sea la tormenta más grande que ha afrontado, así diga, nadie ha afrontado esta tormenta como nosotros, déjeme decirle esto, Él sigue siendo Dios. Y estas palabras que Él les dice a sus discípulos, sigue diciéndoselas a cada creyente hoy en día, no temas. No sé qué está atravesando el día de hoy, puede ser económico, familiar, una enfermedad, lo que sea, pero esto es lo que Dios le dice hoy, no tema, ten confianza, porque yo soy Dios. ¿Ve qué hermoso? El versículo 28 dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, fíjese, todavía no estaba muy seguro, le dice, si eres tú, que yo vaya a ti sobre el agua. ¿Sabe? Pedro no estaba intentando mostrarse muy valiente. Muchos critican a Pedro por su carácter impulsivo, pero déjeme decirle, fue el único que se atrevió a decirle a Jesús, quiero ir hacia ti. ¿Y sabe por qué lo hizo? Usted ha leído un poco de Pedro. Era impulsivo por el amor que tenía a su maestro. Él no se quería mostrar como, wow, voy a ser el primero que caminó sobre el agua. Lo único que le interesaba a este discípulo era estar cerca de su maestro. Estaba a punto de morir, estaba a punto de quedar ahí en el agua, y cuando encuentra a su maestro, él quiere ir hacia él. Y si se fija, Jesús ni siquiera lo regaña por esta valentía o por esta imprudencia, sino en el versículo 29 dice, y él le dijo, ven, descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre el agua para ir a Jesús. Él tuvo la suficiente confianza para salir de su estado de confort.
La barca era el lugar donde los pescadores, sus discípulos, la mayoría de sus discípulos estaban acostumbrados a andar. Era el lugar más cómodo donde ellos se podían sentir, no en el agua. Pero Pedro fue el único que está registrado que caminó sobre el agua. Ahora, dice, sí, pero falló. Pero fue el único que puede decir lo que es confiar en Dios hasta el punto de caminar sobre el agua. No critique tan pronto a Pedro, aunque falló. Se da cuenta, cuando todos los discípulos salieron huyendo, cuando apresaron a Jesús, ¿quién fue el que estuvo más cerca de él todo el tiempo? Pedro. Ese hombre valiente que por algo era el líder de los discípulos. ¿Sabía que Pedro era el líder de los discípulos? ¿Por qué cree que en la lista cuando menciona a los discípulos siempre aparece primero Pedro? Porque este hombre que era imprudente, que era atropellado, de verdad tenía una confianza en su maestro, que Jesús dijo, este tiene que ser el líder de los 12. Pedro es la persona más cercana a Jesús. Y mire, dice el versículo 30, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Le dije, no se preocupe porque Pedro se hundió, porque Jesús no estaba dando lecciones de cómo caminar sobre el agua. ¿Ve que nunca dice eso? Nunca les estaba enseñando a caminar sobre el agua, pero lo que estaba haciendo, el propósito de Jesús, era mostrarles su amorosa disposición para hacer todo lo que fuera necesario para rescatar a sus discípulos. No sé si hoy lo puede entender en su vida. Jesús está mostrando la amorosa disposición que tiene para rescatar a los que le pertenecen. Y mire, no pude decirlo mejor, así es que quiero citar a este comentario de John MacArthur. Dice, nunca nos encontraremos en un lugar en el que Cristo no pueda hallarnos, y ninguna tormenta es tan severa para que Él no se apiade de nosotros. Jesús protege a quien le pertenece y nunca les fallará ni los abandonará. La enseñanza para los discípulos es la lección para nosotros. No hay razón para que el pueblo de Dios tema. No hay motivo para la ansiedad, por desesperados y amenazadores que parezcan nuestros problemas. A menudo la vida es tormentosa y dolorosa, con frecuencia siniestra y aterradora. Algunos creyentes sufren más que otros, pero todos padecen en algún momento y en alguna manera. A pesar de esto, la tormenta nunca es tan grande, la noche nunca es tan tenebrosa y la barca nunca es tan frágil que nos exponga al peligro más allá del cuidado de nuestro Padre amoroso. ¿Lo puede entender? La noche nunca es tan oscura, la tormenta nunca es tan fuerte, la barca nunca es tan débil, de modo que un creyente se encuentre en peligro cuando tiene a un Dios que está cuidando de su vida. A Pedro se le olvidó este detalle. Y dice que al ver el fuerte viento, ¿sabe qué pasó? Se empezó a hundir. Por un momento, Pedro quitó su mirada de Jesús para regresar a ver su problema. Quitó la mirada de aquel que le había dicho, sí, ten confianza, ven y camina, bájate de la barca. Y empezó a caminar y se le olvidó. Y empezó a regresar a ver la tormenta. Y lo más seguro es que cuando nosotros quitamos la mirada de Jesús y empezamos a dudar, empezamos a quitar nuestra confianza, lo más seguro es que nos vamos a hundir. Nos vamos a hundir en el problema más y más y más.
Su confianza fue poca, porque no le alcanzó para llegar hasta Jesús caminando. Pero déjeme decirle esto: poca fe es mejor que nada de fe. La poca fe de este hombre que se estaba hundiendo es mejor que la nula fe de aquellos que pensaron que eso era una ilusión. Y dice que él, desesperado, grita: Señor, sálvame. Señor, sálvame. Versículo 31. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Miren, hoy no sé qué tan hundido vino, pero si usted ya se cansó de afrontar su problema con sus fuerzas, si usted ya lo intentó una y otra vez y usted se está hundiendo, solamente tiene que decir lo mismo que Pedro en humildad: Señor, sálvame. Él no se va a negar. Jesús siempre tiene un brazo fuerte para levantarnos cuando nosotros nos caemos. No importa qué tan fuerte se cayó. No importa qué tan grave fue su caída. No importa si le falló o no. Él siempre tiene un brazo para usted. Y mire, mi amado, la gente busca todo tipo de soluciones a su vida. La gente tiene un hueco en su corazón tan grande que trata de llenar. ¿Y sabe qué es lo que está buscando? El abrazo de este mundo. La gente busca que el mundo lo reconozca, o por su dinero, o por su poder. Pero la gente está buscando que el mundo lo abrace. Anhelan el aplauso y el reconocimiento de la gente de este mundo. Pero déjeme decirle que la verdadera necesidad que el hombre tiene no es que el mundo le reconozca o lo aplauda, es que Dios lo salve. No sé si hoy me pueden entender. Usted podrá ser el más rico, podrá ser el más poderoso, pero si usted no tiene un Salvador, usted está perdido. Y aunque aquí Pedro no gritó sálvame como una salvación espiritual, sino como una física, el verdadero mensaje de Jesús a través del Evangelio es que Él es un Dios que puede salvar. La siguiente prueba que Él les dio es que Él es un Dios que salva. Él siempre va a estar dispuesto a salvar a la gente. Y mire, versículo 32, y estoy a punto de acabar. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Siguiente prueba de su deidad, su autoridad. Una vez que rescató a Pedro, se da cuenta que él se sube a la barca y no grita, no reprende el viento, no reprende nada como en el capítulo 8, simplemente él sube. ¿Y qué pasa? Y se calma la tormenta. Se calma la tormenta sin necesidad de nada. Y este es el clímax de la historia. ¿Sabe por qué se calmó la tormenta hasta ese punto? ¿Sabe por qué no fue antes? ¿Sabe por qué pasó la tormenta? ¿Sabe por qué no fue en cuanto él llegó? ¿No fue cuando levantó a Pedro? ¿Sabe por qué fue hasta que entró a la barca?
porque la lección se había terminado para los discípulos y ellos habían aprobado la prueba. Porque el propósito de la tormenta fue cumplida en los discípulos y entonces, versículo 33, los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Esa es la culminación de la historia. Ese es el propósito de por qué Él caminó sobre el agua, por qué vino la tormenta, porque quería que ellos supieran con una certeza. Esta verdaderamente significa ciertamente, no hay duda, no cabe alguna incertidumbre. Al finalizar esto, dice que ellos vienen y le adoran por quién es Él. ¿Se acuerda que en medio de la tormenta Él les dijo: ten confianza, no temas, yo soy? ¿Sabe cuándo confiaron en ese yo soy? Cuando ellos al final dicen: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Mi hermano, esta lección tendría que ser algo que no se nos olvide, pero luego se nos olvida durante la prueba. Pero si se olvida de todo lo que le dije, al menos recuerde esto: confíe. Confíe, no tema, porque Él es Dios. En medio de su dolor, de su aflicción, de su tormenta, no tema. Él es Dios. Él está en control de todo. Así como a sus discípulos, Él les mostró a través de su poder, de su autoridad, de su amor, de su salvación, que Él era Dios. Así hoy sigue demostrándonos su fidelidad, su amor, su compasión, su poder en nuestra vida.